Hay lugares que parecen perfectos, personas que te hacen creer que el mundo es seguro. Creces pensando que si haces lo correcto todo va a estar bien, que mientras sigas las reglas vas a estar a salvo. Pero a veces algo se rompe. No sabes qué ni por qué, solo sientes que hay algo mal. Y empiezas a ver lo que antes ignorabas, empiezas a escuchar lo que tu subconsciente te quería decir. Y es ahí donde todo cambia, porque entiendes que el peligro no siempre grita. A veces te canta una canción de cuna. Que el amor puede ser una cadena y el lugar más seguro puede ser la trampa más perfecta. Porque cuando eres niño, confías, no sabes hacer otra cosa. Confías en los abrazos, en las promesas, en las sonrisas. Pero hay lugares donde el amor se convierte en una ilusión, donde te enseñan a ser feliz solo para que nunca sospeches lo que te están quitando. Y entonces lo entiendes. No estabas creciendo, no te estaban cuidando, te estaban preparando. ¿Pero para qué? Y es que a veces ni siquiera lo ves venir. Estás ahí, atrapado en una rutina, viendo lo mismo, sintiendo lo mismo, sin darte cuenta de que hay formas más simples de disfrutar lo que amas. Yo, por ejemplo, siempre batallaba para ver anime sin anuncios y en buena calidad, hasta que encontré ggpic.com y con tan solo $10 conseguí Crunchyroll para todo el año. Y al igual que yo, tú también puedes conseguirlo. Solo necesitas entrar a ggpic o cliquear en el link que te dejo abajo, eliges Crunchyroll, aplicas el código de descuento Lely15 y listo, tienes 15% de descuento. Así fue como empecé a ver desde clásicos como One Piece hasta los nuevos como Jujutsu Kaisen, Attack of Titan, Solo Leveling y muchos animes más, incluyendo el que estoy resumiendo ahora, sin pausas, sin anuncios e interrupciones. Pero no solo eso, también hay descuentos donde puedes ahorrar hasta un 30% en suscripciones para tu plataforma de streaming favorita, ya sea Netflix, HBO, Disney Plus, Spotify y hasta juegos como Elden Ring, Night Train, Doom, Resident Evil y The Last of Us 2. Si algo aprendí es que no es gastar menos, es disfrutar más. El link y el código de descuento a ggpic lo encontrarán en la descripción. Gracefield suena como un hogar, pero es solo una palabra bonita para disfrazar algo mucho peor. Un lugar que a simple vista parece un paraíso para cualquier niño, un orfanato en medio del bosque rodeado de naturaleza, con una gran casa luminosa, comida caliente y juegos por doquier. Allí viven niños de distintas edades, todos bajo el cuidado de una mujer a la que llaman mamá, Isabela, una figura maternal, cariñosa que parece tener todo bajo control. Y entre esos niños se destacan tres: Emma, de cabello rojizo, enérgica, valiente, con un corazón tan grande como su sonrisa; Ray, observador, serio, con una mente tan afilada que parece ver más allá de lo evidente; y Norman, tranquilo, estratégico, con una inteligencia tan precisa que da la impresión de tener siempre un plan entre manos. Pero incluso los lugares más perfectos pueden esconder secretos que nadie está preparado para ver. Durante el desayuno, algo llama la atención, o más bien, no la llama. Todos los niños llevan un número tatuado en el cuello, ninguno lo ve extraño, lo aceptan como parte de su día a día, como si llevar un código marcado en la piel fuera algo natural. Y es que la costumbre puede volvernos ciegos a cualquiera, y lo más inquietante no es lo que aceptamos, sino todo lo que dejamos de cuestionar. Los niños no ven el número como algo malo, no lo cuestionan, todos viven felices y en armonía, por algo deberá estar ahí. Luego del desayuno, todos se someten a una prueba de inteligencia, una evaluación que define su nivel. Emma, Ray y Norman obtienen la puntuación más alta, lo cual no es una sorpresa para nadie. Sin embargo, ese pequeño logro despierta cierta envidia en uno de sus compañeros, el cual reta a Norman a un juego de atrapadas. Un juego inocente, sí, pero en el que sin darse cuenta se pone en práctica algo mucho más profundo: estrategia, agilidad, confianza y manipulación emocional. Cabe aclarar que ninguno lo hace con malas intenciones, es parte de su inteligencia. Norman atrapa a todos excepto a Emma. Ella corre con fuerza, es ágil, rápida y libre. Pero en el último momento, Norman usa lo que más la define, su empatía. Le hace creer que se lastimó y cuando Emma vuelve para ayudarlo, la atrapa. Si bien la bondad de Emma es genuina, también es peligrosa. Su corazón es su mayor fortaleza y también es su punto más vulnerable. Un pequeño gesto que, aunque parezca inofensivo, nos muestra una gran verdad: nuestras virtudes. Y si no somos conscientes de ellas, pueden volverse nuestra mayor debilidad, pues no todas las personas tienen buenas intenciones para con nosotros. Más tarde vuelven a jugar, esta vez todos contra Norman, y durante la persecución, Emma, Norman y Ray se acercan a un límite que les fue prohibido, una cerca. Más allá, les dijeron, no hay nada. Pero Ray no lo cree, sospecha que hay algo más. Y la duda es esa primera grieta en la obediencia. Cuando un niño como Ray, tan callado, tan observador, empieza a hacerse preguntas, ya nada será igual. Nadie insiste tanto en no cruzar una línea, sino teme lo que podría descubrirse al otro lado. En ese momento surge una pregunta entre ellos, la cual es si serán libres algún día. Les han dicho que podrían salir del orfanato cuando cumplan 12, y todos lo creen. Todos sueñan con esa fuera, como si fuera una promesa. Pero las promesas, a veces, solo son mentiras bonitas. Y si esa historia incluye amor, cuidado y sonrisas sinceras, es aún más fácil de creer. Pero esa noche, algo cambia. Connie, una de las niñas más pequeñas, ha sido adoptada. Se despiden de ella entre lágrimas y abrazos, y Emma, siempre atenta, se da cuenta de que olvidó su peluche favorito, por lo que corre a devolvérselo junto con Norman. Ambos se dirigen a una zona prohibida, una especie de edificio oscuro y apartado. Y entonces, lo ven. Su inocencia
inocencia se rompe en un solo instante. Connie está muerta. Su cuerpo yace en la parte trasera de un vehículo y a su alrededor, monstruos, seres grotescos no humanos están allí para recolectar mercancía. La carne humana que se cría en ese orfanato, o mejor dicho, esa granja. Y solo la élite puede permitirse un manjar tan exclusivo, niños criados con amor, cuidado, inteligencia, un producto de lujo. Y quien entrega esa mercancía es Isabela. Sí, la misma a quien llaman mamá. Esa figura que representaba todo lo seguro, todo lo bueno, resulta ser parte del horror. Su amor solo era una fachada, una máscara para que confiaran, y ahí en ese momento Emma y Norman lo entienden. Todo lo que querían conocer era una mentira. Huyen llorando, temblando, con el corazón hecho trizas. El mundo que conocían acaba de desmoronarse frente a sus ojos. Ray los espera en la casa, ve sus rostros y no necesita preguntar nada. Ya sabe que algo se quebró. Norman, con su mente ya en movimiento, propone escapar, pero Emma no puede, no quiere dejar a nadie atrás, porque para ella, cada niño es parte de su familia. Y aquí cabe aclarar que la empatía de Emma no se trata solo de sentir o de un impulso de querer salvar a todos cuando quizá eso no sea posible, sino que se trata de actuar. Su moral no le permite elegir entre vivir y abandonar. Para ella salvarse no tiene sentido si deja a los demás atrás. Su corazón no busca una salida o una fantasía donde eso sea posible. Más bien, muy en el fondo busca cambiar el mundo que los condenó, aunque esto signifique autosacrificarse o que alguien más se sacrifique por los demás. Norman entiende y entonces su plan cambia. No escaparán solos, escaparán todos juntos. Y usarán los juegos como las atrapadas como entrenamiento para que escaparles sea aún más fácil. Porque si algo aprendieron esa noche es que a veces el juego es solo una fachada. Y esta vez jugarán para sobrevivir, aunque quizá esto sea más complicado de lo que parece. Después de haber entregado la mercancía, Isabela de pie con el peluche en sus manos sabe que alguien estuvo ahí, que alguien lo ha visto todo. Si hay algo en común del mundo en el que vivimos y esta historia es que las apariencias pueden engañar, donde quienes nos cuidan también pueden dañarnos, donde las estructuras están diseñadas para que no preguntemos, para que no miremos más allá de la cerca. La pregunta es, ¿cuántas cercas más estamos dispuestos a no cruzar? Después de haber visto lo que nunca debió haber visto, Emma ya no puede dormir igual. Sus sueños están manchados por la imagen de Connie, por el horror de los monstruos, por la sonrisa hipócrita de Isabela, y cuando despierta, la realidad no es distinta. Cada rincón del orfanato que antes le daba seguridad, ahora le recuerda que vive en una granja, un corral disfrazado de hogar. En la mañana, el miedo le invade. No puede evitar mirar con desconfianza a mamá, y Norman lo nota. La toma del brazo y le susurra con firmeza que tienen que actuar con normalidad o lo perderán todo. Por ello, una de sus habilidades más importantes deberá ser su capacidad de control emocional. Si realmente quieren escapar de este sistema de opresión, sobrevivir muchas veces exige callar, actuar y calcular cada movimiento como si su vida dependiera de ello, lo cual es el caso. Mientras desayunan, Emma ya no se pregunta por qué reciben comida de calidad o por qué los cuidan tan bien. Son ganado y un buen producto merece el mejor trato, hasta que llega el día de ser sacrificado. Justo en ese momento, Norman llega a una conclusión aún más aterradora. Lo que en verdad cultivan no es su cuerpo, es su mente, su cerebro. Ata conjeturas y cree que esa es la parte más valiosa, y no cualquiera, uno brillante, bien desarrollado, lleno de conocimiento, como el de ellos. Eso explica por qué siguen ahí, por qué no han sido enviados aún al matadero. En esta granja la inteligencia no es un don, es una condena, al igual que su falsa felicidad. Cuanto más brillantes son, más apetecibles se vuelven. Lo cual me recuerda que en la mayoría de sistemas, y como tú también te habrás dado cuenta, se educa para explotar y sacar un beneficio como en todo, para moldear habilidades, no para liberar. Lo que nos hacen creer, y muchas veces venden como éxito, es solo el perfeccionamiento de nuestra propia jaula. Y si nunca supimos que estábamos dentro de una, difícilmente querríamos salir. A un lado a eso, solo les quedan 2 meses para escapar. Ese es el tiempo límite. Después, ya no habrá vuelta atrás. Por ello, con determinación, Emma y Norman se adentran al final del bosque buscando una salida. Pero lo que encuentran es una muralla enorme, de concreto grueso y liso. Es tan alta que ni siquiera pueden ver que hay al otro lado. Una barrera física, pero también emocional. Porque no hay nada más desesperante que saber que la libertad está ahí, tan cerca y al mismo tiempo tan inalcanzable. Como estas, hay murallas que se ven y otras que se sienten. Las más difíciles de derribar no son las de concreto, sino las que nos convencen de que escapar es imposible. Y antes de poder inspeccionar más, suena la campana. Isabela los llama. Corren de regreso y al llegar notan que una de las niñas no está. Isabela toma de inmediato un dispositivo, lo que parece ser un rastreador, y en cuestión de segundos sabe dónde está y va por ella. Norman lo entiende al instante. Todos tienen un chip implantado. No fue una advertencia directa, fue más sutil, más elegante, pero igual de amenazante. Un mensaje silencioso que decía: quien quiera que seas, no escaparás. No solo hay una muralla física que se los impide, también son monitoreados. De forma muy sutil son controlados. Esta estrategia de vigilancia total no es nueva. En muchos sistemas autoritarios, el miedo no viene del castigo, sino de saber que cada movimiento, cada paso que das, está siendo observado. Esa noche la tensión se respira en el aire. Isabela se sienta junto a Emma y con una sonrisa tan dulce como falsa, le lanza una pregunta que no suena pregunta, más bien suena advertencia. Insinúa que sabe algo, que sospecha. Emma, aunque paralizada por dentro, actúa con naturalidad y miente con una sonrisa temblorosa, demostrando algo que marcará su camino, la habilidad para actuar incluso
incluso cuando todo su cuerpo grita por salir corriendo. Y cuando el ambiente se vuelve demasiado pesado, Rey aparece. Dice que la cena está servida. Una distracción simple pero suficiente. Norman aprovecha y se lleva a Emma antes de que mamá pueda seguir interrogándola. Pero justo antes de irse, Isabela les pregunta con un tono casi mecánico que si se han acercado a los límites prohibidos. Ambos responden que no, una mentira más que necesaria para seguir respirando. Más tarde, Emma y Norman regresan cerca del muro. Esta vez llevan materiales que podrían servir para un futuro escape. Pero justo cuando creen estar solos, una voz conocida sale de las sombras. Rey lo ha visto todo y está harto de que le oculten cosas. Les exige la verdad, no solo sobre lo que vieron, sino sobre lo que están planeando. Y entonces, sin más remedio, Norman y Emma le cuentan todo. Rey escucha y aunque asimilarlo le cuesta, no se sorprende tanto como ellos esperaban. Él siempre sospechó que algo no encajaba en todo esto. Lo que sí lo desconcierta es el plan de escapar con todos los niños, porque para él eso no es realista. No todos están preparados, no todos entenderán y Norman lo sabe, pero también sabe algo más. Emma tiene una fe inquebrantable en que es posible. Tiene una esperanza tan grande que arrastra con ella a quien la rodea. Aunque no sea la más fuerte ni la más astuta, tiene algo que ningún cálculo puede fabricar. Su fe tan absoluta como contagiosa en que de alguna forma lo pueden lograr. Y en una jaula como esta, quien se niega a abandonar a los demás es quien más peligro representa para el sistema, lo cual comprenderemos y veremos adelante más a fondo. Después de que Emma se va, en un momento de sinceridad, Norman le dice a Rey que lo hace para ver feliz a Emma y que hará todo lo que esté en sus manos para lograrlo. Rey solo se queda en silencio y finalmente acepta unirse, no porque crea que es posible, sino porque sabe que hay cosas por las que vale la pena intentarlo, incluso si el fracaso es casi seguro. Pero cuando creían que lo peor ya lo habían visto, llega una nueva sorpresa. A la casa ha llegado una bebé llamada Carol y junto con ella una nueva cuidadora llamada Kron, una mujer que a diferencia de Isabela no oculta su extrañeza con una sonrisa. Kron tiene una presencia inquietante y los niños lo notan desde el primer segundo. Su llegada complica todo, más ojos, más vigilancia y menos margen de error. Emma, Norman y Rey se miran, saben que el tiempo corre y que el juego ahora tiene más piezas. El tablero se ha vuelto más peligroso, pero su determinación también ha crecido, más cuando descubres que tu mundo es una jaula. Pues hay momentos que nos obligan a madurar antes de tiempo, a ver realidades que desearíamos no haber visto, pero también hay momentos en los que elegimos no rendirnos, aunque todo esté en contra, aunque sepamos que la posibilidad de fallar es casi absoluta. Así como Emma, Norman y Rey descubren su verdad demasiado pronto, muchos de nosotros también somos forzados a crecer y madurar debido al ambiente en el que nos tocó vivir. Y aunque duela, entender el sistema es el primer paso para cambiarlo, porque a veces la esperanza, aunque rota y herida, es el acto de rebeldía más grande que nos queda. Los días pasan, pero la tensión no disminuye. Emma, Norman y Rey siguen preguntándose dónde están implantados los transmisores que los mantienen vigilados. Crean hipótesis, discuten posibilidades, pero todo suena incierto, más aún ahora que deben moverse bajo la mirada constante de dos adultas. Mientras tanto, Isabela y Kron mantienen una relación tensa. Se conocen sí, pero no se toleran. Kron, ansiosa por escalar posiciones, ha descubierto el error de Isabela, no haber reportado de inmediato que hay niños que conocen la verdad. Un descuido que piensa aprovechar para sabotearle y robarle el puesto de madre. La rivalidad que logramos ver entre Isabela y Kron no es simple enemistad personal, es una representación de cómo los mismos sistemas opresivos, incluso los oprimidos, luchan entre sí por migajas de poder, pues sobrevivir se ha convertido en una competencia. Buscando una oportunidad, Emma examina a la pequeña Carol, la nueva bebé que llegó a la casa. Sabe que si descubre dónde está el implante de ella, sabrá dónde buscarlo en los demás, y después de una inspección cuidadosa, lo encuentra. Está justo detrás de la oreja, un sitio pequeño casi imperceptible que su madre le había dicho que era para sacar sangre y detectar enfermedades, nuevamente recalcando que las mentiras bonitas se vuelven aún más fáciles de creer. Por la noche, Isabela se comunica con su superiora, a quien llama abuela, una mujer de aspecto siniestro que le recuerda que el jefe, un monstruo, está impaciente por recibir a los 3 productos estrella, pues la planta de Isabela es famosa por su calidad de producto. Y ahora, el tiempo corre más rápido de lo que Emma, Norman y Rey imaginan, pero Isabela, serena y calculadora, responde que los enviará cuando ella lo decida. Al día siguiente, Emma, Norman y Rey se reúnen en secreto para discutir su hallazgo. Ahora que saben dónde están los rastreadores, surge una nueva pregunta: ¿pueden quitárselos? ¿O si destruirlos activará alguna alarma? Rey, siempre un paso adelante, se ofrece a encargarse del asunto. Mientras tanto, acuerda de entrenar a los demás niños. Utilizarán el juego de las atrapadas para fortalecer su agilidad y reflejos, bajo la apariencia de simples juegos infantiles, los cuales son su única arma real. Su entrenamiento disfrazado de juego es su única forma de prepararse para un futuro que nunca debieron enfrentar. Pero mientras planean, alguien los observa desde las sombras. Más tarde, Kron propone su propio juego. Reta a los demás niños a esconderse de ella, prometiendo atraparlos a todos, y lo demuestra. Uno a uno los va capturando en cuestión de minutos, con una agilidad y fuerza que desmienten su apariencia torpe. Solo Emma, Norman y Rey logran mantenerse fuera de su alcance, aunque por poco. Kron no es simplemente una figura intimidante, es la prueba viviente de que en este mundo, incluso los peones pueden ser peligrosos si se les da el poder adecuado, o si se les promete una recompensa lo suficientemente buena. La tarde cae, pero la tranquilidad es solo superficial. Norman siente que algo se mueve entre las sombras, y comprende que Isabela no se quedará de brazos cruzados, y lo que es peor, intuye
intuye que hay un traidor entre los suyos, lo cual no es una suposición paranoica. Alguien entre los niños ha estado informando a las mujeres sobre sus movimientos, y en el mundo en el que están de pie, cada segundo cuenta, y la traición de alguno de ellos puede ser más letal que cualquier muro o chip. Por otra parte, Isabela y Kron se encuentran en una de las habitaciones de la casa, donde la madre, con esa sonrisa tranquila que oculta más de lo que muestra, le agradece sus esfuerzos por agradar a los niños, pero de inmediato deja en claro con una amabilidad helada que no necesita más de ella. Le recuerda que su única función era vigilar a los pequeños, no involucrarse, y le advierte con sutileza que no cometa más errores. Kron, forzada a sentir, apenas logra contener su rabia, pero cuando se queda sola, su máscara de sumisión se rompe y la frustración que no puede dirigir contra su verdadera enemiga la descarga violentamente sobre su muñeca de trapo, siendo este el resultado de una estructura que enseña que el valor de una persona depende de su utilidad y que su lugar nunca será verdaderamente suyo. Kron no odia a Isabela simplemente porque la humilla, la odia porque en el fondo la ve como un recordatorio viviente de su propia impotencia. Mientras tanto, Emma, Norman y Ray no pierden el tiempo, mejoran su estrategia creando equipos de juego para facilitar la organización del escape, planean aumentar la dificultad de los juegos para fortalecer a los más pequeños, y también planean confiar su secreto a dos compañeros más, los cuales son Don y Gilda. Mientras perfeccionan sus habilidades, Isabela los observa desde la distancia, manteniendo esa sonrisa imperturbable que parece ignorarlo todo, pero que en realidad no pierde ningún detalle. Al finalizar el entrenamiento del día, los tres jóvenes acuerdan fijar la fecha definitiva del escape, el 8 de noviembre. Solo tienen 10 días para preparar a los niños, pulir los detalles del plan y reunir todo el coraje necesario para lo que se avecina. Esa misma noche toman valor y revelan la verdad a Don y Gilda. La reacción no es como esperaban. Don, dominado por la lealtad ciega hacia su madre, se enfurece y los acusa de difamarla. En cambio, Gilda, en su silencio, deja entrever que siempre había sospechado que algo no estaba bien. Y la reacción de Don no es de extrañarse. La negación y aceptar una verdad dolorosa no depende de la percepción o de la inteligencia, sino del coraje. Hay verdades que duelen tanto que preferimos aferrarnos a las mentiras solo para no desmoronarnos por dentro. Finalmente, pese a la conmoción, tanto Don como Gilda aceptan ayudar. Entonces, Norman y Emma les cuentan otro secreto aún más perturbador, que los niños con peores resultados en los exámenes son adoptados a los 6 años, y que ellos han sobrevivido solo gracias a sus altas calificaciones. Pero Ray, siempre insensible y desconfiado, no está de acuerdo con ampliar el círculo. No cree que todos puedan escapar, y desconfía de aquellos a quienes apenas conocen. Justo por eso, Norman ya tiene un plan. Le dice que esconderá la cuerda que será necesaria para el escape y que cada uno sabrá de un lugar diferente. A Don le dice que la cuerda estará bajo su cama, mientras que a Gilda le dice que estará escondida en el baño del segundo piso. Durante la noche, cuando todos en la casa duermen, una nota anónima llega hasta la puerta de Isabela. En ella se revela que la cuerda está escondida bajo la cama de Norman. A simple vista, la traición parece evidente. Don, sin embargo, algo más sucede. Gilda, visiblemente nerviosa, se acerca a la habitación de Kron. Emma sospecha lo peor y la sigue sigilosamente. Tras la puerta, escucha como Kron, con su voz dulce y manipuladora, le insinúa a Gilda que ya sabe todo. Gilda tiembla, pero se mantiene firme. No revela nada y sale de la habitación sin decir una palabra. Más tarde, Norman le hace a Emma una pregunta difícil de responder. Si supiera quién es el traidor, ¿lo llevaría consigo de todos modos? Emma, sin dudarlo, responde que sí. Su respuesta sorprende a Norman, no porque esté equivocada, sino porque revela un corazón tan grande que ni siquiera la traición puede ensuciarlo. Finalmente llega el momento de la verdad. Cuando revisan la trampa tendida, comprueban que la cuerda bajo la cama de Norman ha sido delatada. Todo indica que Don fue quien los traicionó, pero en un giro inesperado, Norman se gira hacia Ray y lo acusa directamente, revelándole la verdad que había estado guardando todo este tiempo. No había confiado la ubicación de la cuerda solo a Don y Gilda, sino también a Ray. Cada uno recibió información diferente y ahora el resultado es claro. La única pista que llegó a Isabela fue la que le dijo a Ray. Esta traición no vino de fuera, sino de alguien demasiado cercano. Ray no lo niega, al contrario, lo confirma sin vacilar. Él es el espía, desde siempre. Desde que tiene memoria, ha trabajado para Isabela. Sabía toda la verdad sobre la granja, sobre los niños criados como mercancía, sobre los horrores que se escondían detrás de la palabra adopción, y lo sabía desde antes de que Emma y Norman descubrieran el oscuro secreto. Pero Ray no se muestra avergonzado. Su actitud es cínica, casi burlona, como quien lleva demasiado tiempo cargando una verdad demasiado difícil de soportar. Y la traición no siempre nace del odio ni de la maldad, sino del dolor. Aunque se nos muestra aparentemente todo lo contrario, en el fondo, Ray está aliviado de que Norman lo sepa. Y sí, quizás esto de momento no tenga mucho sentido, pero más adelante veremos ese dolor del que les hablo y todo lo que tuvo que soportar Ray. De vivir tanto tiempo en una mentira, mentirle incluso a sus amigos, aparentar que no pasaba nada, de ser él el que tuviera que sacrificarse por todos, que traicionar dejó de parecer algo tan malo y se convirtió simplemente en querer sobrevivir pese al dolor. Norman, tan frío como siempre, no pierde el control. En vez de enemistarse con Ray, le propone algo inesperado, que siga trabajando con ellos, que ahora sea su doble agente. Quiere hacer las cosas a la manera de Emma, sin dejar a nadie atrás, ni siquiera a quien los ha traicionado. Ray, por su parte, aclara que su papel de traidor no fue tan simple como parecía. Fue parte de su propia estrategia, infiltrarse para obtener ventajas. Desde su posición, conseguía información crucial del muro exterior y objetos que de
otra forma jamás habrían tenido, como materiales que podrían ser esenciales para quitarse los transmisores. Y aquí es donde vemos que en un mundo tan cruel como el suyo, la lealtad y la traición no son opuestos claros. Y si hay una verdad, es que para proteger lo que amas, a veces tienes que mancharte las manos, aunque eso signifique traicionar a tu enemigo y también traicionar una parte de ti mismo, pero por un bien mayor. Rey, ahora convertido en un pilar indispensable para el escape, pone sus propias condiciones para cooperar y le exige a Norman que engañe a Emma, ocultándole el hecho de que no todos podrán salvarse, porque Rey, más frío y realista, sabe que intentar huir con todos los niños es un sueño imposible, y Norman, contra su propio instinto, acepta. Más tarde, Rey se presenta ante Isabela siguiendo con su papel de informante. Le dice que no hay novedades en los movimientos de los niños, pero aprovecha para advertirle que debe tener cuidado con la hermana Kron. Isabela, confiada, le promete nuevas recompensas y sigue cumpliendo bien su trabajo. Siendo esta relación no de confianza, sino de necesidad, ambos saben que se usan mutuamente, y en un lugar donde los sentimientos son un lujo que pocos pueden permitirse, esta fría alianza es más sólida que cualquier promesa, donde puedes salir ganando o puedes salir perdiéndolo todo. Después, Rey le confiesa la verdad a Emma, pero ella, lejos de mostrarse decepcionada, lo recibe con una sonrisa de alivio. Le alegra que Rey quiera ayudarlos, no lo juzga, no lo reprocha, porque Emma no ve el error, ve las intenciones detrás de la traición. Norman observa la escena en silencio, admirando la inmensidad del corazón de Emma, y al mismo tiempo sintiendo un ligero temblor de desconfianza que no logra disipar del todo. La noche llega y los chicos se reúnen para compartir los descubrimientos recientes. Emma y Gilda revelan que cada noche, a las 8, Isabela desaparece misteriosamente por algún lugar oculto de la casa, quizás una puerta secreta. Rey confirma que es cierto. Don, impulsivo como siempre, se niega a quedarse de brazos cruzados. A pesar de las advertencias, insiste en investigar por su cuenta. Así que esa misma noche, junto con Gilda, buscan los pasillos silenciosos del orfanato. Finalmente, encuentran la puerta oculta, y cuando se acercan para intentar abrirla, la puerta de la entrada, de repente, se abre sola desde el otro lado. Y así como hay puertas que una vez abiertas ya no se pueden cerrar, hay verdades que una vez descubiertas cambian todo para siempre. Quien abrió la misteriosa puerta no fue Isabela ni Kron, sino el pequeño Phil, que solo buscaba un lugar para esconderse mientras jugaba. Aún así, el susto les dejó claro que están arriesgando demasiado, pero los peligros no los detienen. Ahora que saben que el mundo exterior existe, aunque desconocido y posiblemente hostil, deben averiguar más. Emma recuerda los libros de la biblioteca y les muestra a sus compañeros un sello grabado con el nombre de William Minerva. Sospecha que hay algo oculto en ellos, y tiene razón. Descubren que esos libros contienen mensajes codificados en Morse. Palabras como granja, cultivo, huida, aparecen ocultas en los sellos como advertencias. Alguien, desde fuera, está tratando de ayudarlos, y por primera vez se les cruza la idea de que tal vez no están solos, que quizás, solo quizás, todavía queda humanidad allá afuera. En medio de todo esto, lo más revelador no fue el código, sino darse cuenta de que alguien, desde hace años, dejó pistas en libros infantiles. No para salvarlos precisamente a ellos, sino porque sabía que tarde o temprano alguno abriría los ojos. La granja no es solo un sistema macabro, es un sistema tan antiguo que ya otros intentaron combatirlo. Y eso, para unos niños sin salida, la verdad que da esperanza. Mientras tanto, Don y Gilda deciden entrar por segunda vez a la habitación secreta de Isabela. No buscan pistas, quieren pruebas, y lo que encuentran los deja en shock. Juguetes perfectamente colocados como si fueran trofeos de caza. Cada uno pertenecía a un niño que supuestamente fue adoptado, pero que ahora saben que en realidad fue devorado. También, en medio del cuarto, descubren por accidente un teléfono con el que Isabela se comunica con sus superiores. La pieza final de rompecabezas está ahí. Todo lo que pasa en la casa es controlado desde el exterior, y Don comienza a sospechar que sus compañeros le han ocultado parte de la verdad. Antes de que puedan salir, Isabela regresa inesperadamente, pero por suerte, otro niño la distrae entregándole una llave extraviada y logran escapar por poco. Esa noche se reúnen los 5. Rey está furioso con Don y le reprocha haber puesto todo en riesgo con una imprudencia infantil, pero Don, harto de medias verdades, explota. Les grita que él también tenía derecho a saber la verdad desde el inicio y que ocultárselo fue una traición. En un momento de rabia, golpea a Norman y Rey, y cuando va a levantarle la mano a Emma, se detiene, la mira a los ojos y se rompe por dentro. Se disculpa entre lágrimas y luego se va. Como ya habíamos visto con Rey, el dolor no nace del enemigo, sino de los que te quieren proteger. Don no se siente traicionado por la verdad, sino por la exclusión, por sentir que su dolor era menos válido que el de ellos, porque cuando todo se derrumba, uno solo quiere que lo tomen en cuenta, aunque no pueda arreglar nada. Más tarde, bajo el cielo estrellado, los chicos se reconcilian. Ya no hay secretos entre ellos. Prometen seguir juntos y escapar todos, sin importar que monstruos los esperen fuera de esos muros. Al día siguiente, Emma comparte con Norman un nuevo plan. Más tarde, mientras se acercan a los límites del bosque, Rey cumple su rol como espía y le da información falsa a Isabela. Le dice que los niños planean matarla. Ella escucha en silencio, y entonces le lanza una verdad como puñal. Él será el próximo en ser enviado. Tiene casi 12 años y su tiempo se acabó. Isabela no necesita gritar para ejercer poder y miedo como se suele hacer con los niños en este tipo de contextos. Solo señala el calendario y eso basta para recordarle al Rey que cada mentira tiene fecha de caducidad. Mientras regresan, Kron aparece de repente y los detiene. Les dice que sabe lo que están haciendo, que los ha estado espiando, pero lo inesperado no es la amenaza, sino su propuesta. Kron quiere hacer equipo con ellos,
Los niños se quedan paralizados. El enemigo que siempre los persiguió ahora dice estar de su lado. Kron ya no se esconde, ahora está frente a ellos mostrando sus verdaderas intenciones. Les confiesa que desea quitar a Isabela del camino y convertirse ella en la nueva madre de la casa. Ser madre es el máximo privilegio al que una mujer puede aspirar dentro del sistema, si es que no quiere morir, porque ese es el cruel secreto que Kron le revela. Cuando una niña cumple 12 años, solo tiene dos opciones: ser devorada o convertirse en candidata a madre. Pero no basta con desearlo, se necesita un puntaje perfecto, la recomendación de una madre superior y aceptar llevar un chip implantado en el corazón que libera una descarga letal si alguna vez intenta huir de la granja. Siendo así Kron el testimonio viviente de que incluso entre los opresores hay víctimas. Su cuerpo está marcado por la obediencia y su mente por la desesperación. No es libre, pero quiere ser quien dé las órdenes. Nuevamente, en este sistema donde todos son piezas, la única forma de dejar de ser sacrificable es subir en la cadena alimenticia. Porque así, en esta misma jaula hay competidores. Y como vimos, sobrevivir lo es todo. Ella les deja claro que no tiene la intención de detenerlos. Si escapan, la única responsable será Isabela, por lo que les vuelve a ofrecer trabajar juntos. Y tras una breve deliberación, los niños aceptan. Les pide que esa noche vayan a su habitación. Tiene información que podría cambiarlo todo. Más tarde, Norman analiza la situación con Emma, Ray, Don y Gilda. No confían en Kron. Sabe que está usando a los niños como un medio para derrocar a Isabela, pero también reconoce que, aunque no es confiable, podría ser útil, siempre y cuando ellos controlen el juego. Así que decide mantener un perfil bajo y sacarle toda la información posible mientras dure su alianza temporal. Esa noche, Emma y Norman acuden a la habitación de Kron. Ella cumple con su promesa, le revela la ubicación del transmisor que cada niño lleva implantado. Está detrás de la oreja, justo bajo la piel, y aunque no les da el método preciso para desactivarlo, sí les indica que con el equipo adecuado podrían extraerlo. Luego le preguntan por el mundo exterior, pero ella nunca ha estado afuera. No puede decirles qué hay exactamente, solo que hay otros humanos allá afuera. Y antes de dejarlos ir, Kron estalla en una risa inquietante. Les dice que ya conocían la existencia de los transmisores, así que no entiende por qué le preguntaron. ¿Querían probarla? ¿Manipularla? Les deja la duda y una promesa. Si vuelven, les contará quién es él. Por otro lado, Isabela ya se prepara para el próximo envío. Sabe que el reloj está corriendo y que algo se está gestando, y su sonrisa parece aún más calculadora. Al día siguiente, los niños debaten sobre cómo podría traicionarlos Kron. Ray, como siempre, dice tenerlo todo bajo control, pero mientras tanto, Kron entra a la habitación de los chicos, revisa discretamente los espacios y bajo el buró de Ray encuentra una carta. Al leerla, su rostro se ilumina con euforia. Cree haber encontrado justo lo que necesita para deshacerse de Isabela. Está tan emocionada que se pregunta en voz alta cómo es posible que unos niños la estén desafiando tan abiertamente. Y justo en ese momento, Isabela toca la puerta. Kron abre con una sonrisa confiada, esperando que no sospeche nada, pero lo que recibe la deja paralizada. Isabela le entrega una carta oficial de la central y cuando Kron la lee, su expresión de triunfo se desvanece. La carta le ordena abandonar la casa de inmediato. Kron creyó que estaba subiendo, cuando en realidad ya había sido marcada como prescindible, dejando claro que incluso los que creen controlar las reglas son descartables. Porque la carta que Kron recibe no es un castigo, es una trampa disfrazada de recompensa. Su superior le informa que ha sido promovida como madre en la planta 4, y todo gracias a la recomendación de Isabela, pero Kron no se engaña. Sabe que este gesto fue en realidad la última jugada de Isabela para quitarla del tablero. Con la sonrisa forzada y el alma llena de rabia, recoge sus cosas, y antes de marcharse, dice una frase que resume su visión del mundo: matar o morir. A la salida de la granja se encuentra con una figura imponente, la abuela, esa mujer mayor que supervisa a todas las madres. Kron le entrega una carta donde revela la verdad. Los niños han descubierto el secreto y están planeando escapar, pero la abuela no se inmuta. Solo responde que mientras todo esté bajo control, no es problema. Y entonces deja caer una revelación aún más perturbadora. Isabela también intentó escapar una vez, revelando así bastante. Porque si incluso Isabela soñó con huir, significa que en algún momento también creyó que había una salida, pero algo la quebró. Algo le hizo elegir el poder sobre la libertad, y ahora solo repite el ciclo con frialdad, como si nunca hubiese sido una niña. La abuela solo cierra la conversación con crueldad y le dice a Kron que jamás podría reemplazar a Isabela, porque Isabela es única. Y sin más palabras, un monstruo aparece a las espaldas de Kron. Ella, paralizada por el miedo, comienza a recordar. Vemos destellos de su vida en el orfanato, cuando era una niña como Emma, como Norman, cuando aún tenía sueños. Luego, cómo fue seleccionada, entrenada, cómo se convirtió en hermana. Cada escena revela no solo un pasado triste, sino también el dolor de alguien que fue arrancada de su humanidad poco a poco. Su desesperación, su ambición, su locura, todo fue el resultado de haber sido tragado por un sistema que no deja espacio para los débiles. Kron no era malvada, era alguien que luchaba por sobrevivir dentro de las reglas que la aplastaron. Una mujer atrapada entre el deseo de ser libre y la necesidad de obedecer para no morir. Su vida es el retrato más crudo de lo que pasa cuando te obligan a ser parte del sistema o desaparecer. Antes de morir, se nos muestra que dejó una nota escondida en el buró de Norman, un último acto de ayuda para aquellos que aún pueden escapar. Poco después, es asesinada brutalmente. Con sus últimas fuerzas, les desea suerte a los niños. Mientras tanto, en otro punto de la casa, Ray confronta a Isabela. No puede creer lo que oye. Ella le dice
dice con un tono burlón que se deshizo de Kron y que además lo va a reemplazar. Rey corre a verificarlo y confirma la verdad. La mujer lo despide sin más acusándolo de traidor. Lo encierra en su cuarto y se ríe en su cara, diciéndole que su esfuerzo por engañarla fue patético. Ahora va por Emma y Norman, pero el plan no está saliendo como esperaban. Don y Gilda, al darse cuenta de lo que ocurre, deciden intervenir. Don corre por la casa, encuentra la habitación de Rey y logra tirar la puerta. Le grita que se apure, pero ya es tarde. En el patio, Isabela ya ha interceptado a Emma y Norman. Los observa con una sonrisa tibia que no engaña a nadie. Les dice que quiere hablar con honestidad y con un tono casi maternal les confiesa que los ama, que deberían rendirse y aceptar su destino con paz, que morir felices es mejor que vivir en miedo. Pero eso no es amor, es control. Emma lo entiende perfectamente y con la voz firme le responde que prefiere vivir en libertad, incluso si eso significa sufrir, que aceptar una mentira cómoda, porque vivir sin verdad no es vivir, es obedecer. Mientras Emma la confronta, Norman intenta colgar la soga para la fuga, pero Isabela, sin dudarlo, le rompe la pierna. Sí, le rompe la pierna, con frialdad y sin pestañear, porque ese es el nivel de control que necesita mantener. Los demás llegan justo a tiempo para ver la escena y el horror en sus ojos lo dice todo. Norman será enviado mañana, los niños están desesperados, nadie sabe qué hacer. Emma está postrada en la cama, con el rostro apagado, sin la energía que siempre la caracteriza. Norman está a su lado, intentando consolarla, diciéndole que todo saldrá bien, aunque ni él lo cree del todo. Al otro lado de la casa, Rey organiza con Don y Gilda los preparativos para ayudar a escapar a su amigo. El tiempo corre y cada segundo pesa más. Más tarde, Emma y Rey reciben a Norman. Le cuentan el plan, escapar y esconderse en algún rincón de la granja hasta que Emma se recupere. Pero Norman se niega, y no porque no quiera vivir, sino porque sabe que su ida significa la condena de alguien más. Y si él desaparece, el reemplazo sería Emma o Rey. Y en ese momento entendemos algo que siempre estuvo ahí, pero ahora se vuelve evidente. Norman ama a Emma, pero no solo la ama como quien siente afecto, la ama como quien daría la vida por ella. Y eso lo hace imposible de convencer, siendo el momento justo para hablar un poco más sobre Emma, ya que ella no solo es la esperanza del grupo, sino que también es su fuerza. Es esa chispa que no se apaga ni siquiera cuando todo parece perdido. Por eso ahora entendemos por qué Isabela le rompió la pierna. Supo que si ella se mantenía en pie, los demás también lo harían. Así que Emma es el pilar emocional, el núcleo que impulsa a los demás a creer que pueden escapar, y por eso era necesario quebrarla físicamente. Fue un acto frío, pero también estratégico. Emma lo sabe, y por eso, aún desde su dolor, propone una idea radical: autolastimarse para evitar que ella o Rey sean elegidos como sustitutos de Norman. Él se conmueve, llora, no de tristeza sino de gratitud, porque en medio de todo, aún existen personas capaces de sacrificarlo todo por los demás. Rey, en un gesto de confianza absoluta, le entrega el desactivador del transmisor para que pueda explorar e ir investigando qué es lo que hay afuera. Aprovechando el momento, revela un secreto que solo él conoce. Él puede recordar su vida desde que era un bebé. Recuerda el momento en que le implantaron el chip, a los monstruos, a los adultos, incluso a la separación entre plantas. Y es por eso que escapar por la puerta principal nunca fue una opción. Detrás de esa puerta no hay libertad, solo hay una muerte asegurada esperándolos. Pues el sistema está diseñado para no fallar. Ningún camino lleva a la libertad porque todos los caminos están vigilados. La única forma de escapar es pensar como nadie ha pensado antes. Poco después, Isabela reúne a todos para dar la noticia. Norman será enviado. El ambiente se llena de una tristeza real. Algunos niños lloran, otros simplemente se quedan en silencio. Porque Norman no solo era un genio, era querido y era bueno. En su habitación, Norman encuentra una nota que Kron había dejado para él antes de morir. Y lo que dice no se nos revela todavía, pero basta con ver su expresión para saber que es importante. Al día siguiente, Norman inicia el plan. Corre hacia el muro, escala con rapidez y al llegar a la cima, no ve libertad. No ve un mundo abierto, solo un inmenso bosque. Y en ese momento, la realidad lo golpea. No hay escape fácil. Están rodeados por un sistema que se extiende más allá de lo que imaginaron. Más tarde, Isabela aparece en el patio. Pregunta por Norman, pero nadie responde. Entonces saca su radar. Todos aguantan la respiración. Es un silencio tenso. Y después, sin levantar la voz, dice: "Bienvenido, Norman". Y allí está. Aparece caminando con la mirada tranquila. No escapó. Sus amigos no pueden creerlo. Rey, cegado por la frustración, está a punto de golpearlo. Pero Norman lo detiene. Les pide que lo escuchen. Y entonces lo dice. No escapó porque al otro lado hay un barranco. Revelando así el secreto final que ha descubierto: la estructura de la granja. Un hexágono rodeado por barrancos en todos sus lados, con 5 plantas periféricas y una central. La única conexión con el exterior es un puente que parte desde la zona central, por lo que no hay escapatoria a menos que crucen por ahí. Después de mostrarles el mapa que trazó con su observación precisa, Norman ya no pierde más tiempo. Dice que es hora, que irá con Isabela, que aceptará su destino. Emma y Rey no pueden aceptarlo. Lo miran con los ojos abiertos de par en par, como si aún esperaran que todo fuera una broma. Pero Norman está en paz, les agradece por su amistad y lo hace con una ternura tan honesta que incluso Rey, que siempre parece tenerlo todo bajo control, rompe en llanto. No hay planes ni estrategias que alivien ese momento, solo queda el dolor. Antes de irse, Norman se queda solo por un instante, y en ese silencio los recuerdos lo alcanzan. Ve a Emma año tras año, cuando era un niño enfermo en cama, y ella insistía con alegría en hablarle, hacerle reír, animarlo, aunque fuera desde lejos. Siempre fue así, siempre estuvo para él, siempre fue su
refugio, su hogar emocional dentro de un mundo que ahora lo entiende. Siempre estuvo en ruinas, y por eso el único objeto que guarda en su maleta no es ropa, ni herramientas, ni comida. Es un simple teléfono de 2 vasos hecho con hilo que representa todo lo que nunca pudo decir. Emma no está dispuesta a perderlo, y justo antes de que él dé el primer paso, se lanza sobre él intentando desactivar el transmisor, pero Norman, con una mezcla de tristeza y determinación, la detiene. La empuja con cuidado, pero con firmeza, porque él ya tomó su decisión, porque no quiere que nadie más muera por su culpa. En ese momento, justo cuando Emma quiere gritarle todo lo que siente, Isabel aparece. Fría, calculadora, sin una pizca de duda en la voz, le advierte a Emma que si vuelve a intentar algo, no dudará en matarla. Norman mira a su amiga por última vez y con una calma casi imposible le sonríe. Le dice que sea fuerte, que no se rinda y que algún día logre escapar. Durante el camino hacia la sala de entrega, Norman le hace una pregunta que corta el aire. Le dice que si es feliz. Isabela se detiene por un segundo, no por la pregunta en sí, sino por lo que implica. Su rostro se quiebra apenas por un instante fugaz antes de responder que sí, pero esa breve pausa dice demasiado. Al llegar y en la sala final, Isabela le pide que espere en una habitación. No vemos su muerte, no escuchamos nada, solo se cierra una puerta. Y eso, en esta historia, no es casualidad, porque cada detalle que el sistema decide ocultar es también una grieta en su perfección. Yo solo te lo dejo ahí. Al día siguiente, Emma cree escuchar su voz, corre por los pasillos, pero no hay nadie. El cielo está nublado, el color ha desaparecido del orfanato, y con él, la esperanza. La tristeza se ha filtrado en todos los rincones, incluso los niños más pequeños lo sienten. Esa noche todos intentan reorganizarse. Don y Gilda quieren seguir luchando, pero Rey no. Está devastado. Sentado en un rincón, solo mueve la cabeza para negar cada idea. Norman era su ancla. Sin él, todo parece imposible. Emma también está perdiendo la fuerza, no por cobardía, sino porque empieza a dudar de sí misma. Isabela lo nota. Le dice que ya no luche, que todo está perdido, que acepte la realidad, e incluso se atreve a ofrecerle una salida: ser madre, convertirse y formar parte del sistema que la destruyó. Nuevamente recalcando que la manipulación más efectiva no es la violencia, es el desgaste. Y eso es lo que Isabela busca: quebrar a Emma sin necesidad de tocarla, convertir su esperanza en resignación y su rebeldía en obediencia. Pero Emma no acepta. Aunque su cuerpo aún está débil, su mirada arde. Le dice que no quiere esa vida. E Isabela, sin cambiar el tono de voz, le responde que entonces espere la muerte. Los días pasan lentamente, como si el tiempo se hubiera convertido en un castigo. Y cuando por fin llega el momento en que Rey será enviado, Emma lo encuentra solo de pie, observando la casa por última vez, como si ya se estuviera despidiendo. Pero aún hay algo que Rey no ha perdido: la fe en ella. La ve acercarse y antes de que pueda decirle nada, le susurra que en realidad no se dio por vencida. Y no lo hizo, porque aunque el dolor los haya doblado a todos, todavía están a tiempo de hacer arder el sistema desde dentro. Emma está decidida, ya no queda espacio para la duda. Si quiere sobrevivir, si quiere que todos escapen, tendrá que arriesgarlo todo. Y Rey también, porque aunque pareciera abatido, en realidad llevaba semanas preparándose. Desde el día en que Norman fue enviado, ambos comenzaron a entrenar a los niños en secreto. Delegaron todo a Don y Gilda, cada paso, cada ensayo, cada indicación, siendo la fecha elegida el día en que Rey será enviado. Rey le explica el plan. Isabela estará centrada en él, por lo que deben distraerla a toda costa. Van a incendiar la casa y bloquearán el acceso a la habitación secreta para evitar que pueda reportar lo ocurrido. Y al escapar, lanzarán bombas caseras hacia las otras plantas, todo para confundir al sistema de seguridad y ganar tiempo. Pero Emma, siempre un paso más en mente, le plantea una pregunta: ¿y si Isabela no cae en la distracción? ¿Y si corre directamente tras ellos? A lo que Rey le responde sin pestañear que debe de haber algo que le importe en medio del fuego. Sin decir nada más, toma un balde y se baña con combustible. Emma lo mira paralizada, lo entiende al instante. Él va a quedarse, va a ser el señuelo. Emma tiembla, pero no es miedo a perder el plan, es miedo a perderlo a él. Porque aunque a veces parecía que Rey lo soportaba todo, era frío, indiferente, a simple vista parecía que no le importaban los demás, era una mentira. Ese solo era su caparazón emocional para cubrirse cada que alguien iba a ser adoptado. Evitaba encariñarse para no ser lastimado y rendirse antes de tiempo para poder salvarlos. Ella ahora se da cuenta de cuánto dolor guardaba en silencio. Y él, al igual que Emma anteriormente, no lo hace por impulso. Lo hace porque, como dije, ya se había rendido hace mucho. Lleva años preparándose para poder arder si eso significa que los demás vivieran. Esa no es solo su forma de decir no quiero ser alimento, sino que es su forma de rebelarse contra todo lo que creció creyendo inevitable. Porque en este mundo, incluso autosacrificarse y morir por los demás puede ser un acto de libertad. A continuación, le entrega a Emma una foto, una que tomó en secreto de ella y Norman. Es su despedida, la última pieza de una infancia que está por desintegrarse. El reloj marca las 12. Rey toma un fósforo, lo enciende y con una sonrisa débil murmura que se divirtió mucho con ellos. En un instante, el fuego se esparce como si hubiera estado esperando. Isabela corre desesperada, ordena a Gilda que evacúe a los niños y Emma aprovecha el caos y escapa por el otro lado. Pero entonces, ella se detiene, mira a su alrededor y algo no encaja. Se dirige al baño y ahí lo entiende todo. Encuentra una oreja sangrienta, cortada, por lo que Emma no fue por agua y Rey no está en el fuego. De hecho, nunca los tuvo. Han huido. Furiosa, solo grita, pues fue engañada. Y esta vez, por completo. Emma lo sabía todo desde antes. Norman había dejado una carta. En ella, detallaba cómo creía que actuaría Rey. Le
advirtió que podía intentar suicidarse y le dejó instrucciones claras para evitarlo. Esa carta eran más que palabras, era un regalo, porque Norman no solo pensó en escapar, pensó en lo que vendría después, en cómo protegerlos incluso cuando él ya no estuviera. Y en ese momento entendemos algo muy importante. En esta historia, el que muere no desaparece. Norman ya no está, pero su inteligencia y amor se convirtió en una estrategia. Su partida se volvió un motor. Y eso es más fuerte que cualquier sacrificio. A continuación, Emma nos explica que le pidió ayuda a los más pequeños para armar un muñeco, algo que simulara que Ray seguía allá adentro. Luego, le pidió al que se sentara, lo miró a los ojos y le cortó la oreja. No solo le salvó la vida, le recordó que aún tenía algo que proteger. Y entonces entendemos otro detalle. Lo que Kron le dejó a Norman no solo era una nota cualquiera, era una caja con llaves, llaves que podrían abrir puertas que nadie sabía que existían. Si recordamos brevemente, Kron no confiaba en nadie, pero confiaba en algo, en la posibilidad de que alguien como Norman existiera, alguien capaz de romper el ciclo. Esa pequeña caja que parecía insignificante era en realidad un símbolo de que incluso dentro del sistema había quienes soñaban con derribarlo. Y eso nos deja una idea brutal. Hasta los peones más sumisos pueden dejar pistas para los que se atrevan a rebelarse. El grupo comienza la huida, corren por el bosque entre sombras y humo, y Ray le pregunta a Don si acaso todos en el orfanato ya saben la verdad. Él solo le escucha y le confiesa que ya sabían la verdad desde hace tiempo, que Emma se los contó, que primero lo supieron 4, Nat, Anna, Lanyon y Toma, entendiendo así por qué Norman y Emma cuando visitaron a Kron preguntaron por los rastreadores. Y poco a poco el resto también lo supo. Y mientras Emma fingía estar devastada, los entrenaba, pues ella nunca se rindió. Lloró, cayó, dudó, pero nunca se detuvo, porque entendió que liderar no es ser la más fuerte, es ser la que más resiste. Incluso cuando el dolor era insoportable, incluso cuando parecía sola, ella seguía enseñando, planeando y guiando, porque había algo más importante que el miedo, la esperanza, y esa esperanza era colectiva. Mientras tanto, afuera, Isabela contempla la casa ardiendo. Está desquiciada, no va a dejar que escapen, pero de pronto algo tira de su vestido, mira hacia abajo y ve a Phil. El pequeño no se fue, y entonces, por primera vez, Isabela no sabe qué hacer, porque incluso la mujer que parecía tenerlo todo bajo control se está quedando sin nada. Pero ya no hay vuelta atrás. Los niños escalan el muro con una mezcla de miedo y determinación. La adrenalina los empuja, pero lo que verdaderamente los sostiene es la esperanza. Emma, mientras escala, le confiesa a Ray que reconsideró lo que había dicho, que al final decidió no llevarse a los niños más pequeños. Era demasiado riesgoso, podían poner en peligro a todos, pero no los abandonó. Se lo contó a Phil, porque si había alguien que podía entender, era él. Es pequeño, sí, pero no ingenuo. Ha estado observando, analizando, y ahora que lo confirma, no se derrumba. Al contrario, se emociona. Asiente con la serenidad de alguien que entiende que su papel es importante, porque ahora él es el guardia de los que quedan, y Emma le promete que regresarán por todos. Y Phil, con apenas 4 años, carga con esa promesa sin quejarse, siendo que a veces los más valientes son los que se quedan. Mientras tanto, Isabel activa el comunicador portátil. Su rostro se endurece, y con una voz cortante alerta a la central. Los niños han escapado. Las sirenas se encienden, el caos retumba por todo el campo, y del otro lado de la línea, el jefe da la orden que los maten a todos, excepto a los 2 de más alta calidad, mientras sus cabezas queden intactas. Emma y a los chicos hacia el barranco. Es profundo, imposible a simple vista. Por eso, Ray duda. Dice que es demasiado ancho, que no hay forma de saltar. Pero Emma ya no se permite titubear, porque el miedo ya no tiene poder sobre ella. Don consigue fijar una cuerda al otro lado como una tirolesa improvisada. Uno a uno los niños comienzan a cruzar, y milagrosamente funciona. El plano era perfecto, pero la voluntad lo fue. Ray observa en silencio sin creerlo. ¿Cómo es que esto está funcionando? ¿Cómo lograron algo tan imposible? Entonces lo ve. Norman no está físicamente, pero su voz suena clara, y le habla a Ray como si aún estuviera con ellos. Le dice que todo fue gracias a Emma, ya que su fuerza no está en su estrategia, sino en su corazón. Ella les enseñó algo que ni él ni Ray habían sabido procesar: la empatía. Pues ellos fueron niños prodigios, lógicos, racionales, pero fue Emma quien les recordó que vale la pena pelear, porque cuando se lucha por la lógica, se sobrevive, pero cuando se lucha por amor, realmente se vive. Y por eso, Emma es el centro de todo, porque sin ella, nunca habrían recordado lo que significa tener un hogar. A un lado a eso, los monstruos buscan desesperados, pero no los encuentran. Todos los niños han cruzado, solo queda Emma, y en un instante Isabel aparece, la alcanza, trata de detenerla y le suplica que no lo haga, pero ya es tarde. Emma solo le sonríe y se despide del lugar que la vio crecer como una prisionera. Se desliza hacia el otro lado, las cuerdas se sueltan y ya nadie puede seguirlos. Isabela cae de rodillas y por primera vez recuerda una versión joven de sí misma, inocente, enamorada de un niño llamado Leslie. Lo vio partir, pues también fue enviado, y entonces algo en ella se rompió. Intentó huir, pero no lo logró, así que le ofrecieron otra opción: convertirse en madre, sobrevivir dentro del sistema, ser parte de él, y lo aceptó. No porque creyera en ello, sino porque quería vivir, aunque fuera entre sombras. Ese recuerdo cambia toda nuestra perspectiva. Nos muestra que Isabela no siempre fue un monstruo. Fue una niña con miedo, con sueños, con amor, al igual que Kron, pero eligió el camino de menos resistencia, y al hacerlo se convirtió en aquello que una vez quiso destruir, de lo que una vez quiso escapar. Ahora en ese mismo recuerdo la vemos embarazada, fría y resignada. Ahora en su labor de madre
Un día escucha a un niño tararear la canción que una vez Leslie le tocó, y entonces Ray le pregunta por qué lo trajo al mundo. Y ella, sin intentar suavizar nada, responde: para vivir más que los demás. Una confesión brutal, pero también honesta. En este mundo, incluso ser madre era una estrategia de supervivencia. Y así, el recuerdo termina. Isabela se pone de pie, mira las cuerdas, mira el fuego a lo lejos y decide no ir tras ellos. Recoge las sogas, suspira y le dice a Phil que no se preocupe, que ya se fueron. En ese momento, Isabela se convierte en algo distinto. No es redención, no es perdón, es aceptación. Sabe que perdió y quizás una parte de ella se alegra, ya que no pudo salvarse a sí misma, pero al menos dejó que ellos lo hicieran. Ahora, los niños corren hacia el horizonte. El aire es diferente. Por primera vez, es suyo. Emma mira al cielo y en voz baja le dice a Norman que lo lograron y van a volver por los demás. Y allí están, cansados, heridos, pero libres. Todos se detienen, miran el nuevo amanecer, uno real, uno suyo. No saben qué les esperará, no saben si habrá comida, refugio, aliados o enemigos, pero lo que sí saben es que ya no son ganado. Son humanos, son hermanos, una familia y por fin son libres. The Promising Neverland significa y representa la lucha por la verdad en un mundo construido sobre mentiras. La infancia, la fe, la libertad, todo está prometido, pero nada está garantizado. Es en el fondo una historia sobre la libertad, pero no esa libertad física que se logra escapando de un lugar, sino esa más profunda y difícil. La libertad de pensar, de cuestionar, de sentir incluso cuando todo a tu alrededor te enseña a no hacerlo. Desde el inicio, estos niños fueron criados en una granja donde el amor era una mentira, la educación una herramienta de selección y el futuro un matadero disfrazado de paraíso. Un entorno perfecto para que aceptaran su destino con una sonrisa, y sin embargo no lo hicieron, porque lo que vemos no es solo una fuga, es una batalla interna contra lo que llamaba indefensión aprendida. Esa idea de que como nadie ha escapado antes, entonces nadie puede. Pero Norman se cuestiona, Ray duda y Emma se niega a aceptar que el sufrimiento de otros es el precio de su paz. Porque todos en algún momento, sin excepción, crecemos dentro de un sistema que nos hace creer que ciertas cosas son así y no se pueden cambiar. En la escuela, en la familia, en el trabajo, nos programan para obedecer, no para pensar, para sobrevivir, no para elegir qué es lo que cambiaremos nosotros. Y sin embargo, como decía, el ser humano siempre tiene la capacidad de elegir su actitud ante cualquier circunstancia, por adversa que sea. Eso es lo que hacen estos niños. Escapan, sí, pero no como animales huyendo del peligro, sino como seres conscientes que aún heridos eligen proteger, cuidar y confiar. ¿Tendremos nosotros el mismo valor de elegir? Y es que si habremos notado, Emma representa esa parte de nosotros que sigue creyendo que los otros valen la pena, que no es éxito si es solo para uno, que no es libertad si se logra dejando a otros atrás. Y eso, aunque suene ingenuo y quizá absurdo en un entorno de supervivencia, llevado a un entorno real es lo que realmente cambia las cosas. Aunque obvio, la inteligencia es clave para todo y yo creo que más de uno estará de acuerdo conmigo, pero también estará de acuerdo conmigo en que es la empatía la que lo transforma, porque a veces el verdadero muro no es ese que está afuera, es el que está en nuestra mente, en la creencia de que no podemos, de que estamos solos, de que rendirse es la única salida o que nunca tuvimos opción de elegir. Y ahí, justo ahí, es donde esta serie nos da un golpe de realidad fuerte, porque nos recuerda que no se trata de salir, sino de salir juntos, de desafiar lo que parece inevitable, de romper un ciclo que lleva generaciones repitiéndose y sobre todo, no permitir que el sistema te quite eso que te hace humano, la elección. Los chicos pasaron por una infinidad de adversidades. Primero fue Isabela con su amor envenenado y su control absoluto. Después fue Kron con su locura impredecible. Luego el muro, y cuando por fin creyeron haberlo superado, apareció algo aún peor, un barranco. El muro les estaba diciendo prácticamente, no importa cuánto corras, no hay salida. Pero no se detuvieron porque desde el principio eligieron creer que podían escapar, que podían hacerlo juntos, que su vida tenía valor, incluso en un sistema que los trataba como mercancía. Porque no fue la valentía lo que los salvó, fue la decisión de no rendirse. Una decisión que tuvieron que reafirmar una y otra vez. Cuando el miedo era demasiado grande, cuando el plan fallaba, cuando uno de los suyos ya no estaba. Y tal vez por eso esta historia resuene con más de uno, ya que aunque vivamos en situaciones distintas, todos en algún momento hemos sentido ese sentimiento de no hay salida, de no hay a dónde ir, ni a dónde correr, ni a dónde esconderse. Cada uno a su manera habrá enfrentado muros invisibles, barrancos emocionales, sistemas que nos dicen cómo vivir y voces internas que nos susurran que no podemos. Pero si algo nos enseñan esos niños es que incluso cuando todo parece estar en contra, cuando la libertad está al otro lado del abismo, sigue existiendo algo que no te pueden quitar, tu capacidad de elegir, de intentar, de seguir. Y si ellos con tan poco eligieron no rendirse, quizá nosotros también podamos hacerlo, porque aunque nada esté garantizado, puede estar prometido. Dejándonos con una sola pregunta que no necesita respuesta, solo acción. ¿Qué tan libre eres realmente si solo estás sobreviviendo?